Hola chicos, vamos con otra de estas herramientas que debemos trabajar para tener soltura cuando hagamos los ejercicios. Esta es conocer que el área total que hay debajo de la curva de la distribución normal vale 1. Es algo que podríamos haber intuido, ¿no? Porque una probabilidad total, sabemos que si cogemos todo el espacio muestral, la probabilidad es 1. Por tanto, si cojo todo el área que hay debajo de esta curva, sombrease todo, incluso esta parte blanca la sombreáramos también, pues el área total vale 1. Y esto nos va a ayudar a resolver algunos casos que nos faltaban. Teníamos de la última vez que habíamos calculado un ejemplo, la probabilidad de z menor que a, donde a es este número positivo. Como ahora sabemos que el área bajo la curva vale 1, podríamos calcular entonces, por ejemplo, cuál es el área blanca que hay aquí. Es decir, dicho en palabras matemáticas, si nos estuviesen pidiendo calcular la probabilidad de que z fuese mayor que 1,47. La probabilidad de z mayor de 1,47 es de ahí hacia allá. Es decir, sería un caso como este. ¿Podríamos calcularlo? Sí, porque conocemos que el área total vale 1. Por tanto, la probabilidad, decimos, de que z sea mayor que 1,47 será igual a el área total que hay debajo de la curva, es decir, 1, menos la probabilidad, es decir, el área desde la A hacia la izquierda. Es decir, probabilidad de z menor que 1,47. Eso ya lo conocemos. Lo hemos calculado antes. Me están diciendo, esto es 1 menos 0,9292, que podríamos calcular. Iríamos a nuestra calculadora, podríamos hacer 1 menos 0,9292, 0,0708. Y ya podríamos resolver este caso. El último de los casos que se nos va a dar, y que aún no hemos visto, es qué ocurre si tenemos que calcular un caso como este. Calcular la probabilidad de z, probabilidad de z menor que un número negativo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Igual con las herramientas que ya tenemos, ya a alguno se le ha ocurrido que ese área debe ser, por ejemplo, el mismo que si restamos 1, el área total de la curva, menos el área que hay de menos a hacia la derecha. 1 menos la probabilidad de z mayor que menos a. Y a su vez, este z mayor que menos a ya lo sabemos resolver. Lo hicimos en la lección pasada. Esto por la simetría que tiene la distribución normal, el área que hay de aquí hacia la derecha sería como coger esa misma a que hay aquí en positivo y hacia la izquierda. Es decir, 1 menos la probabilidad de z menor que sea positivo. Esta es una manera de resolverlo. También podríamos pensar, por ejemplo, en decir, bueno, la probabilidad de z menor que menos a en realidad es como este área de aquí, es como este área de aquí arriba. Si esa a vale lo mismo, esto que hay aquí es lo mismo que esto que hay aquí,
y por tanto la probabilidad de z menor que menos a es la probabilidad de z mayor que a en positivo, ¿no? Asemejándonos al ejemplo anterior. Y el ejemplo anterior también sabíamos resolverlo ya, es 1 menos la probabilidad de z menor que a. Veis que por cualquiera de los dos caminos se llega al mismo resultado, como es obvio. Y esto ya lo podemos resolver. Esto es 1 menos la probabilidad de z menor que a. Por ejemplo, en nuestro caso que estábamos viendo las otras veces, por ejemplo, podríamos calcular cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1,47. Para calcular esa probabilidad podríamos hacer probabilidad de z, vamos a ir por ejemplo por el camino de arriba, esto sería 1 menos la probabilidad de z mayor que menos a, de z mayor que menos 1,47, y esto a su vez, con esto ya hemos dicho que es 1 total menos el área de menos a hacia la derecha, y ahora por simetría esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de z menor que a, en este caso menor que 1,47. Por tanto, resolvemos, esto es 1 menos 0,9292, que como habíamos en el ejercicio anterior, 0,0708. Perfecto. Pues ya con esto hemos visto prácticamente todos los casos que se nos pueden dar. Hay todavía uno que nos queda pendiente. ¿Qué ocurre si no nos piden nada de esto, sino que nos dicen, por ejemplo, cuál es el área, la región comprendida entre dos puntos? Eso es lo que veremos en el próximo vídeo, que lo vamos a aprender también muy bien con ejercicio práctico.